Buenas tardes y bienvenidos a este acto donde queremos presentar un libro sobre relatos humanos. En nombre de FADE, AEDIPE y Seresco, bienvenidos. Verán, si hay un evento, acto, en el que a mí especialmente me gusta estar, individualmente y como empresa, es en aquellos en los que se habla de recursos humanos. Y como les gustaría a los protagonistas, hablar de personas. Curiosamente, estamos en una situación económica, social, tecnológica, en la que vamos a exigir a esos colaboradores silenciosos que llamamos directores de recursos humanos, antes directores de personal, les vamos a exigir quizás más de lo que puedan dar. Hasta ahora, estos años de crisis, les hemos dejado sin recursos, les hemos puesto como bandera para tomar decisiones quizás no, bueno, pues que a nadie nos gusta tomar. Y curiosamente ahora, en el que parece que empezamos a crecer, en el que parece que además hay una gran transformación digital y por lo tanto las empresas tienen que tomar una clara decisión de cuándo empezar ese proceso, no si tienen que empezarlo o no, sino cuándo lo tienen que empezar. Bueno, pues les vamos a decir que retengan el talento, que atraigan talento, que formen a las personas, y todo eso exige medios. Siempre que estoy en un acto como este y hablamos de estas cosas, y además como sé que hay no directores de recursos humanos solo, sino directores generales, incluso presidentes de compañía, y por qué no decirlo, me acompaña Pedro como presidente de la patronal de empresarios de esta región, siempre aprovecho para reivindicar la figura de los directores de recursos humanos de las compañías. Porque si a todos se nos llena la boca muchas veces de que las personas son lo más importante que tienen las compañías y que por mucho que vayamos a una situación económica donde la transformación digital, la robótica, la sensórica, empezamos a hablar de sustitución de puestos de trabajo por máquinas, esas máquinas, por muy cognitivas que sean, van a tener que esperar decisiones de personas. Bueno, pues yo invito a todos los que tienen capacidad de decidir y a todos los que tienen recursos para apoyar esas decisiones, que piensen muy mucho en las personas, no solo predicando, sino dando. Desde Seresco, casi todos, no, todos los días hablamos con directores de recursos humanos y por lo tanto es un ámbito en el que estamos muy cómodos y nos gusta estar. Nuestra compañía se dedica a hacer outsourcing de procesos y por lo tanto somos una compañía que permite o que pretende que los directores de recursos humanos tengan tiempo precisamente para hablar de personas. Bueno, hoy vamos a tener entre nosotros un elenco de directores y no nos van a hablar de reforma laboral, no nos van a hablar de convenios, nos van a hablar de carreras profesionales, nos van a hablar de sentimientos, de qué es lo que pasa cuando se toman decisiones a uno y otro lado de la mesa. Bueno, eso vendrá después. Ahora, y muchas gracias Pedro por estar con nosotros, nos hemos demorado un par de minutos, 3, porque Pedro estaba de viaje y tenemos que esperar por él. Gracias Pedro. Y como representante de los empresarios asturianos y también colaborador en este evento, le paso la palabra. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos los que organizasteis el evento. Muchas gracias por la iniciativa y enhorabuena de hacer este libro sobre personas. Y muchas gracias siempre por contar con la Federación Asturiana de Empresarios, en este caso representada por mí. Yo dejarme que haga un ejercicio de reconocimiento. Es un auténtico papelón venir a la presentación de un libro que no has leído, ¿no? Es un papelón, Esto es un papelón. Pero es que la verdad que, joder, es que el libro habla de una cosa muy interesante. Habla de personas y de recursos humanos. Y habla de personas y de recursos humanos en el ámbito laboral, en el ámbito de trabajo. Yo no creo que sea un avis rara, pero yo es donde más tiempo de mi vida paso. O sea, yo donde más tiempo, yo tengo 51 años, donde más tiempo de mi vida pasé fue trabajando.
pasé mucho tiempo en casa, sí, pasé mucho tiempo con los amigos, pero si sumo todas las horas y quito las que dormí, que no las paso en ningún sitio, donde más tiempo he pasado es trabajando. Y sin embargo, a veces pues, se nos escapa esto y se nos escapa esas relaciones humanas dentro del trabajo. Con lo cual era muy obligado. Era muy obligado encima porque uno de los que escribe en este libro es amigo, he trabajado con él y a 50 metros de aquí he pasado 10 años de mi vida con él en el colegio, que después del trabajo fue el sitio donde más tiempo pasé también. Y además íbamos a los maristas, Julio, y no podíamos pirar, íbamos a ir también. Y además de esto, la tercera cosa por la que, a pesar de no haber leído el libro, y vuelvo a reconocerlo, me he animado mucho a venir a esta presentación, es que el final de la contraportada me parece absolutamente fascinante, ¿no? Porque dice que en el entorno del trabajo es un sitio tan humano en el que todos podemos pedir clemencia o añorar venganza. Y es verdad, me parece una forma maravillosa de resumir lo que es el entorno del trabajo. Como os decía, paso mucho tiempo en el trabajo, mucho, y me considero muy normal en eso, y creo que todos los que estéis aquí pasaréis, no sé si tanto, pero muchísimo tiempo en el lugar de trabajo. De hecho, yo creo que muchos de mis mejores amigos, de las personas a las que más quiero, por las que más querido me siento y en las que más confianza tengo, las he conocido trabajando. Y posiblemente de las cosas que más insatisfacción me producen es cuando he trabajado muchos años con una persona y al final casi no la he conocido. Ahora que veo aquí compañeros de FADE, llevo 3 años trabajando en FADE, tengo que compaginarlo con GAN, y siempre pienso, hay gente maravillosa en FADE, seguro, los que estéis aquí por supuesto, pero los que no también. Hay gente maravillosa en FADE y qué pena, no los he vivido. Casi solo nos hemos tratado trabajando, no sé mucho de ellos, no sé lo que les gusta, no sé cómo están sus hijos, no sé cómo se sienten ellos. Yo no les pude contar cómo estoy hoy, si estoy de buen humor o mal. Y un libro que nos habla de eso me parece tan importante. Y si dejamos el lado más emocional y vamos al más empresarial, si queréis, es verdad, vamos a ir a un mundo en el que muchísimos de los trabajos que hoy hacemos, todos los procesos digitales, la robótica y tal, va a sustituir a personas. Sí, es cierto, absolutamente cierto. Creo que además va a ser exponencial, creo que va a ir muy rápido y creo que en 5 o 6 años el 30 o 40% de los puestos de trabajo como hoy los conocemos no van a existir. Y también creo que en el mismo periodo van a existir unos puestos de trabajo que hoy ni conocemos y que van a ocupar el 30% de la población. Siendo esto así, posiblemente la empatía, las relaciones humanas dentro del trabajo van a tener más importancia que nunca. Porque todas aquellas labores que sean mecánicas, que puedan ser sustituidas por una digitalización o por un robot, van a desaparecer de nuestro trabajo. Con lo cual, ¿qué nos queda? Queda la cabeza, queda el talento. Queda justo lo contrario que decía Henry Ford. Henry Ford decía que le encantaba emplear a personas, pero que con 2 manos siempre venía una cabeza. Hoy sería todo lo contrario. Los trabajos del futuro posiblemente no van a necesitar manos, pero van a necesitar muchas cabezas y con las cabezas muchos corazones, porque es lo que tenemos, cabeza y corazón. Con lo cual, un libro que habla de eso, que en la contraportada pone pedir clemencia y añorar venganza, y que encima Julio escribió en él, aunque no lo haya leído, me tiro al ruedo y tengo el atrevimiento de venir a daros esta chapa. Enhorabuena a todos, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a los protagonistas, vamos a ver un vídeo de promoción del libro, precisamente. Y antes, si me permites, Pedro, y creo que además lo has dejado patente, en este mismo Circus, y hablando de dirección y liderazgo, yo decía que debería estar permanentemente prohibido. Una de las primeras exigencias que debe tener un directivo es que le gustasen las personas. Porque no todos los directores de recursos humanos le gustan las personas. También tengo que decirlo, pero más allá de los recursos, cualquier directivo, sea de producción, de un taller pequeñito o un director general, deben de gustarle a las personas para ser un buen director. Precisamente por lo que acaba de decir Pedro. Y bueno, me consta que a Pedro le gustan las personas. Adelante, vídeo.
Soy directora de Recursos Humanos y tengo mucho en común con los 10 escritores que participan en esta antología y que han creado esta historia. Son como todo el mundo. Y como todo el mundo, tienen aficiones distintas. Les gusta discutir de fútbol, el orden, hacer deporte, viajar, ir a la playa, bailar, tocar un instrumento, la magia. Pero tienen algo en común. Todos son directores de recursos humanos. O mejor dicho, todos son directores humanos de recursos humanos. Y también son autores del libro Relatos Humanos. El libro habla de lo humano y no del recurso. Habla de los sentimientos, las ambiciones, frustraciones, lealtades y de todo lo que somos capaces de hacer para alcanzar nuestros sueños. Irene, los recursos realmente no sienten, no aman, no perdonan, no temen, no odian. Eso es verdad. Para ellos, ella es amable y receptiva. Para muchos es alguien estándar. Ella vive tu realidad y la nuestra. Ha sido joven e impetuosa. Años después tiene sus objetivos muy claros. Parece fría e insensible, pero se rebela contra la soledad que le provoca esa imagen. Yo no soy real. Soy producto de su imaginación. Ellos me han creado. Muy bien, bueno, pues ahora ya doy paso a Elena Arnaiz, de la Junta Directiva de DIPE, que será la persona que nos presente a los autores del libro y que empezará con el coloquio. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Arnaiz. Para mí es un placer representar hoy a EDIPE Asturias. Lo primero de todo, agradecer a Seresco, agradecer a FADE por un poco yo sí he leído el libro. No, el libro. Y agradeceros a todos vosotros la asistencia y que estéis aquí hoy acompañando a los verdaderos protagonistas de todo esto, que son las 10 personas que se han involucrado de esta manera en escribir este libro. A ver, el libro habla de emociones, habla de personas y habla de algo que a mí me apasiona y que sé que os va a enganchar, que es un poco lo que se cuece en la trastienda, ¿no? Lo que se cuece en la trastienda de las empresas y que es lo que realmente pasa. Es imposible, yo creo, que alguien pueda echar un ojo a este libro y no se siente identificado con alguna de las cosas que le pasan. Os aseguro que os va a dar para reflexionar mucho, bueno, y es algo que os va a aportar mucho valor. Yo lo comentaba con ellos y decía, me parece increíble que 10 personas tan diferentes y de perfiles tan distintos hayan sido capaces de hacer su propio relato y que todo entre sí tenga una coherencia y que enganche tanto el saber qué le ocurre a Irene y a todas sus batallas que le van sucediendo. Así que sin más, sí que me gustaría que veníais conmigo y que poco a poco los vayáis conociendo un poco más. Sentaros por aquí. Me gustaría que conocierais a Rosa Llegue. Ella es licenciada en Ciencias Empresariales, es MBA y AMP por ESADE. Actualmente es directora financiera de Sketchers Iberia. Es especialista en diversidad y género, ¿vale? Y aparte de eso es miembro de la Junta Directiva de EGECOM, ¿vale? Luego tenemos con nosotros a Juan Antonio Esteban. Él es director de recursos humanos de una empresa que todos conocemos aquí en Asturias, de ALSA. Es asturiano. Perdón. Bueno, pero de adopción. Vale. Licenciado en Psicología y MBA por el Instituto de Empresa. Fundador de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y coach ejecutivo, además de ser docente en diferentes escuelas de negocio. Luego tenemos a Julio Rodríguez de Díaz, que él sí que es asturiano y además es que compartimos concejo y todo, o sea que... Vale, del concejo de ayer. Y el pueblo, anda. Él es licenciado en Económicas y Administración de Empresas, es empresario, formador y tiene una faceta también como conferenciante. Dirige la red de mentoring de España y además es socio de Abanda Consultores. ¿Vale? Luego tenemos a Manuel Pozo, que es el coordinador literario de toda esta obra. Para mí tienes un mérito brutal, ¿no? por haber sido capaz de gestionar todo esto. Es militar de carrera, es licenciado en Filología Alemana
Ha sido premiado con bueno, numerosos certámenes literarios, además es autor de muchas obras en el mercado. Y la última que ha publicado tiene un nombre precioso, Violeta sabe a café, ¿vale? Entonces, estos son un poco los autores. Ahora nos van a explicar cómo ha sido el proceso creativo, ¿no? Cómo ha surgido esto y luego Julio nos hablará también de la parte del desarrollo literario, ¿no? Entonces, Juan Esteban, si quieres... Micrófono por ahí tenemos. Sí, está funcionando. Bueno, he venido a Asturias durante muchos años a hacer muchas cosas, pero es la primera vez que vengo a presentar un libro, mi libro. De hecho, no estoy muy acostumbrado a presentar mis libros, por lo tanto es especialmente emocionante estar aquí, en la tierra de mi empresa, bueno, pues compartiendo con vosotros pues este momento que realmente es, bueno, pues es emocionante para todos nosotros, y por eso en nombre de los autores quiero agradecer a EDIP Centro, a FADE y muy especialmente a Seresco, pues que nos permitan estar aquí compartiendo estos momentos de emoción con vosotros. Con Seresco llevamos muchos años trabajando, podría decir muchas cosas buenas de ellos, pero es que además ahora tengo que decir, además tienen buen gusto literario. Entonces, y bueno, voy a tratar de ser muy breve porque mi misión aquí es contaros cómo se creó el libro. Y lo voy a contar basado en cuatro momentos que son momentos personales, que seguramente compartimos, pero que seguro que también no son los momentos de cada uno de nosotros. El primer momento es aquel en el que nace la idea, y nace cuando dos de los autores, pues en un sitio muy literario también en Madrid, en el Café de Bellas Artes, tomando café, pues se plantean la pregunta de ¿por qué no escribimos algo de ficción relacionado con nuestro trabajo? Una pregunta tan sencilla que empiezan a conformar y a dar ideas, y se produce a partir de ahí un proceso de reclutamiento de lo más asistemático que hay, del que seguramente no haríamos en ninguna de las empresas, pero que de alguna manera está basado en intuiciones. Yo creo que lo que todos tenemos en común es que nos gusta leer, nos gusta escribir, y probablemente también tenemos una enorme pasión por el trabajo que hacemos y por las personas. También teníamos claro lo que no queríamos escribir, que era un libro técnico. De hecho, estuvimos investigando el mercado y no encontramos nada como esto, y bueno, pues eso contribuyó a darle más impulso a la idea. El segundo momento pues es la presencia o la elección desde mi punto de vista del coordinador. Realmente el libro es lo que es porque Manolo ha estado ahí, ejerciendo el papel de mentor y liderando a un equipo de personas tan distintas para que llevaran a cabo algo para lo que no estaban tan preparados como para lo que es su trabajo habitual. Él, como habéis visto, militar, pues nos ha dirigido con mano de hierro y guante de seda, y por lo tanto no le ha dolido prendas pues pelearse con cada uno de nosotros pues para conseguir este producto, ¿no? Te estábamos contando que algún autor ha tenido que hacer 21 versiones de su capítulo. En mi caso, yo recuerdo la pelea por elegir el título del capítulo, ¿no? Yo me empeñaba en buscar algo especial, extravagante, que fuera lo suficientemente llamativo, y él sistemáticamente me tumbaba todas las propuestas. Hasta que por último vino a decirme, o por lo menos yo lo entendí: mira, vas a escribir un libro que se va a publicar, tendrás mucha suerte si vuelves a publicar otro, por favor pon algo que sea entendible por el público. Y entonces en ese ejercicio de obligada humildad, pues ya pudimos encauzarlo. Bueno, Manolo ha actuado así durante todo ese proceso y tenemos que agradecerle el papel. No sería nada el libro comparado con él y sin él. Yo elegiría otro tercer momento, que es el momento en el que se decide el último capítulo. Nos reuníamos con
con bastante asiduidad e intensidad, pues normalmente en sitios como con mucho entorno, ambiente literario, y nos reuníamos para compartir, después de leer cada una de los capítulos, pues para dar nuestras ideas y nuestras opiniones. Y en un momento dado, a la lectura del capítulo de Carlos Cid, alguien dijo: este es el último capítulo del libro. Y a partir de ese momento, el resto de los capítulos empiezan a encajar como en un Tetris en la obra, y se le da un impulso cualitativo, y nos tomamos prestados personajes, nos tomamos prestadas situaciones, y en ese momento se produce, pues, de alguna manera, el enlace entre los capítulos, que la gente que lo ha leído nos dice que es uno de los elementos diferenciales. Hemos estado 1 año y medio. Este proyecto ha durado un año y medio hasta que salió publicado en noviembre del año pasado. En este año y medio 2 de los autores se han casado, lo cual demuestra que la creatividad inhibe toda capacidad de raciocinio del ser humano. Y hemos trabajado, nos gusta decir a posteriori que hemos funcionado como un equipo de alto rendimiento. No ha sido nada planificado, ha salido así. Había un objetivo, había una confianza, había un proceso de aprendizaje, había un feedback, una profesionalidad y un respeto de la diversidad en la que se ha diluido el liderazgo. Cada uno asumía el liderazgo que le tocaba en aquello que quería y que sabía hacer, y hemos tenido un trabajo de mucho respeto y de mucha confianza que al final ha dado lugar a este libro, ¿no? Y por último, el último momento es el momento editorial, ¿no? Yo lo escenifico es en el momento en el que nos entregan el libro en la editorial. Estábamos Julio y yo, y bueno, yo no diré que tener un hijo sea menos importante, pero luego sí es más importante que plantar un árbol. En el momento en el que durante 1 año y medio has estado trabajando, esforzándote en un proyecto como esto, y llega ese hijo tuyo, pues la verdad es que se convierte en algo tremendamente emocionante. Y bueno, pues eso es un poco el culmen, ¿no?, de todo el proceso en el que nos metemos en un mundo nuevo, que es el mundo editorial, que no conocíamos las reglas del juego, los parámetros, qué es lo que hay que hacer para publicar un libro. No es nada fácil, aunque es más difícil venderlo, pero realmente es complicado. Publicarlo es ese momento en el que la editorial te dice: esto se puede, esto no va a ir a la papelera, pues es también realmente un poco un refrendo, y el resto de la historia está en este momento, ¿no? Publicado en noviembre, lo presentamos en Madrid en el mes de enero, me parece que fue, y bueno, pues tuvimos allí a 300 personas, un poco flotando en esa sensación. Este es la primera presentación que hacemos fuera de Madrid, y por eso, como digo, pues es especialmente emocionante para todos nosotros. Y bueno, pues al final lo tenéis en vuestras manos, y los que no lo tenéis lo podéis comprar ahí fuera. Vale, pues ahora Julio nos va a hablar del proceso literario, ¿no? De cómo se ha desarrollado esto, y nada, cuéntanos un poco cómo ha sido. Para mí este lugar es un lugar muy especial. Todavía cierro los ojos y escucho a unos niños aquí al lado, en un patio, jugando a la pelota. Yo me he pasado muchísimos años en los Hermanos Maristas, aquí al lado, y hay muchos por aquí, caras que reconozco también, ¿no? Digo esto porque, hablando del proceso literario, me viene a la mente el hermano Agustín, el profesor de lengua, por ahí Nacho sonríe, ¿no? El que nos obligaba a leer a Bécquer, a Clarín, el Quijote. Yo en aquella época era un niño muy, muy jovencito, y era un niño y veía aquellos autores, para mí eran auténticos ídolos, ¿no? Con lo cual el hecho de poder estar hoy aquí emulando a los que en su momento eran mis ídolos, pues es un momento de muchísima satisfacción, ¿no? Porque esto tiene que ver con las historias, el vínculo de alguna forma, si podemos hablar de literatura, ¿qué es la literatura, no? Tiene mucho que ver con las historias, con el mundo del storytelling, con los relatos. Pues yo creo haber encontrado un punto mágico entre lo que es el arte de comunicar, la comunicación en público, la comunicación empresarial, y el arte de alguna forma de escribir, ¿no? De hecho, un momento
muy importante en mi vida fue cuando decidí un día leer un libro de oratoria y a la vez leer un libro de creación literaria. Fui aquí a la Biblioteca Nacional y me di cuenta que en la misma balda, con la misma asignatura, estaban ambas cosas, ¿no? Por lo tanto, hay una magia en todo esto. Hablar de si esto es un libro, definitivamente no es un libro técnico, es un libro literario, que vincula con el mundo de la empresa a través de esos relatos, de ese storytelling, de ese mundo de la comunicación. Porque al final de lo que estamos intentando hablar es de la comunicación, el arte de comunicar, ¿no? Pretendemos ser faros que de alguna forma con nuestra luz llamamos la atención, pero en este caso no tenemos luz, lo que tenemos son historias, son relatos, ¿no? Y dicen que la forma más, digamos, más rápida de llegar al corazón de las personas, de descubrir la verdad, el camino más corto entre el hombre y la verdad, está a través de una historia. Por lo tanto, este libro es un sueño de varios de los autores que no nos consideramos, podemos considerarnos expertos en el mundo de los recursos humanos, pero no necesariamente expertos en el mundo del relato. Gracias a Manolo hemos podido desarrollar esa técnica, esa habilidad. Pero bueno, yo es ahí donde encuentro, digamos, el punto de conexión entre lo que es la literatura y el ámbito de la empresa, ¿no? Y si no me creéis, pensar en uno de los libros más antiguos que hay en la humanidad y cómo está contado, y es la Biblia, ¿no? Está contado a través de historias, de parábolas, de relatos, porque esa es la manera también, tenemos una manera de aprendizaje diferente cuando nos cuentan una historia a cuando nos dan hechos digamos, o datos estadísticos, ¿no? Por eso nuestro libro es un libro de relatos que están vinculados con el ámbito humano. Luego, metiéndome ya en el tema de mi relato, podríamos hablar de cada uno de los temas, pero mi relato habla del tiempo, habla del paso del tiempo, de la gestión del tiempo. Hablando un poco de lo que comentaba también antes Pedro Luis, ¿no? Yo quiero lanzar una pregunta aquí abierta. ¿Creéis que hay alguien que en su lecho de muerte se haya arrepentido de no haber pasado mucho más tiempo trabajando en la oficina? ¿Verdad que no? Caray, qué lástima haber perdido mi tiempo disfrutando por estas montañas en lugar de haber estado delante de un ordenador. Suena ridículo, ¿verdad que sí? Bueno, pues el relato del tiempo, la gestión del tiempo. El tiempo es el bien más preciado que tenemos en la naturaleza y ni siquiera en los maristas, que era un colegio muy bueno en aquella época, nos enseñaron a gestionarlo adecuadamente. Eso es algo que vas aprendiendo a lo largo de la vida. Gestionar el tiempo es una utopía. Gestionas de alguna forma las actividades que haces a lo largo de un periodo determinado de tu vida, ¿no? Por lo tanto, todo en la vida lo pagamos con tiempo. Ese es el mensaje subliminal que lanza mi relato, el relato del funeral, ¿no? El tiempo es un recurso único en la naturaleza, no lo podemos acumular, no se puede ahorrar, no se puede pedir prestado, no se puede hacer nada más que vivirlo, ¿no? Por lo tanto, el mensaje que transmito, que queremos transmitir o que quiero transmitir a través de este relato es que verdaderamente nos replanteemos qué estamos haciendo. A través del personaje, a través de la situación, como dije antes, mi relato es el funeral, lo que quiero es hacer una reflexión profunda sobre eso y que verdaderamente seamos capaces de tomar las riendas, ¿no? de nuestra vida, de nuestro tiempo. Es una crítica también a la sociedad actual, al mundo de la empresa, a esta cultura que tenemos en España del presentismo en lugar de trabajar por objetivos. Y lo que quiero animar de alguna forma con este personaje que se lamenta, no se lamenta, se lamenta a través de otros personajes que dicen que se lamentaba, ¿no? Que no dediquemos nuestra vida única y exclusivamente a trabajar, que yo creo que ese es un error. Y lo digo incluso en primera persona, ¿no? Luego, otro tema importante también es la figura del director de recursos humanos. Yo he descubierto a través de este proceso creativo, con estos compañeros que ahora ya somos buenos amigos, algunos de nosotros ni siquiera nos conocíamos al principio de este proyecto, quiero desmitificar el concepto, porque la gente cree que el director de recursos humanos es una persona con un gatillo fácil, que se divierte incluso en los momentos de los despidos, que no sufre. Sin embargo, yo lo he visto y lo he vivido y sé que son gente de carne y hueso, gente que por la mañana está despidiendo a alguien, pero por la tarde a lo mejor está hablando de la importancia del talento, de la importancia de las personas en las empresas, pero que no lo hace de una manera fría y automática, sí que tiene corazón y que sufre con todo ello, ¿no? Por lo tanto, parafraseando incluso lo que decía antes Pedro, ¿no? Lo que decía Henry Ford,
Ford a principios del siglo pasado, que lo que necesito es un par de manos y tengo que contratar a la persona al completo. Hoy en día, en el siglo XXI, en el año en el que estamos, todos somos conscientes y sabemos que las personas son la clave dentro de las empresas, que incluso los balances no reflejan muchas veces la realidad financiera de una empresa, sino que es ese multiplicador del talento y de las personas lo que hace que verdaderamente las empresas tengan el valor que tienen, ¿no? Y otro concepto más, el concepto del trabajo para toda la vida, ¿no? Esas frases que escuchaba yo desde pequeño aquí en Oviedo, en mi casa, Julín, búscate un trabajo para toda la vida, un sueldo, una nómina, pero ¿qué haces por el mundo viajando? ¿Por qué te metes en estas aventuras empresariales? Seguridad, hazte funcionario. Todas esas cosas que nos han dicho ya están obsoletas, y el que sigue pensando así probablemente lo va a pasar mal en el futuro, porque hoy en día el mundo es de los que se atreven, de los que se emprenden, de los que emprenden, de los que salen, y yo creo que a través del libro también podemos encontrar figuras de ese tipo, animar a la gente a que se atreva a lanzarse. Yo sé que no es fácil, que se sufre mucho por el camino, pero finalmente a la larga eso merece la pena, y aunque trabajes quizás el doble y el triple, te puedes llegar a sentir más dueño de tu tiempo, ¿no? Bueno, y por último, para terminar, en este libro hablamos efectivamente de las personas. Queremos hablar del ser humano y no del recurso. Hablar de recursos humanos, recursos económicos, es tremendamente frío. ¿Se puede hacer literatura en un libro que habla de una empresa? Pues yo creo que sí, porque todos los que estáis aquí y trabajáis en organizaciones, sabéis que dentro de las empresas hay cientos de historias. Quizás si a lo mejor en vez de ser una empresa fuera un hotel, como es el caso que ya hemos hablado alguna vez, dicen, no, pues es que en los hoteles, mira que no pasan historias, ¿no? Pues también en las empresas pasan historias de amor, de odio, de sufrimiento, de alegría. Por lo tanto, yo creo que eso es la literatura. La literatura está en encontrar ese otro ángulo en las organizaciones, en nuestro caso, en la vida, que te haga, pues, desde un punto de vista diferente, pues, tocar esa fibra sensible, esos diferentes resortes, ¿no? Y bueno, ya para terminar, de nuevo vuelvo a hacer referencia al hermano Agustín, aquel profesor de literatura que tenía yo aquí a dos portales de aquí, y que insistía tanto, ¿no? que me hizo y me despertó esa fibra más sensible, ¿no? Leyendo a Clarín, a esos autores que en su momento tanto me impactaron y que para mí eran superhombres, ¿no? Pues gracias por estar aquí. Yo hoy me creo un poquito más superhombre, y de verdad me creo escritor, como me dijo una vez el editor del anterior libro que publicamos. Yo le decía, pero es que yo mira, a partir de ahora, créete escritor, Pero si no te crees escritor, esto no funciona, y mucho menos vendes libros. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí. No hay ninguna duda de que eres escritor y de que todos sois escritores, ¿no? A la vista está. A mí la lectura del libro me ha suscitado muchas preguntas, muchas reflexiones, sobre todo me ha invitado mucho a reflexionar, ¿no? Yo quería lanzarte una pregunta a ti, Rosa, un poco también desde, aparte de tu desempeño como profesional, ¿no? Pero todo tu conocimiento en el ámbito de la mujer, de la diversidad, del género. Y dado que habéis elegido, lo veíamos en el vídeo de presentación, por cierto, chulísimo, me ha parecido muy original, habéis elegido como protagonista a una mujer, que nos cuentes un poco el papel que juega la mujer dentro de esta obra. Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que podías hacer la pregunta a cualquiera de ellos. Me lo haces a mí porque soy mujer, pero cuando yo llegué, la protagonista ya, porque yo me incorporé un poco más tarde, además aquí, como decías, había empezado la etapa de reclutamiento, y a mí me reclutó Julio, que lo he dicho muchas veces y no paro de darle las gracias, porque me siento, haber entrado en este proyecto, la verdad es que me ha hecho muy, muy, muy feliz. Pero bueno, ya habían decidido que Irene iba a ser la protagonista, o al menos el hilo conductor de todas las historias. Me hace además ilusión que me preguntes esto aquí, porque en este espacio me consta que se hacen en este espacio, en Circus Ontier, muchos actos por el empoderamiento de la mujer. Yo veo el papel de la mujer en el libro, lo veo desde tres facetas. Por un lado, las autoras, que como digo, a mí me reclutaron, y además a mi compañera Ana, y mis compañeros hicieron un esfuerzo importante para que hubiera también autoras en el libro. Tenían claro que querían poner esa diversidad. Después lo veo también por
los personajes del libro. Por supuesto, Irene, la protagonista, pero también muchos otros de los personajes femeninos que hay en el libro. Y aquí es donde veo que va, de alguna forma, no creo que haya sido intencionado, pero es verdad que cuando lees el libro empiezas a encontrar mucha gente que se ve identificada. Entonces, a mí me gusta mucho, aparte del personaje de Irene, que me encanta, la directora de Recursos Humanos, una directiva muy sola a lo mejor en el mundo de la alta dirección, como ocurre en la realidad, que aquí en España, pero no cambia mucho en el resto del mundo, es un máximo de un 15 o un 20% de mujeres en alta dirección. Pero me gusta también otros papeles de la mujer. Me gusta en otro relato, por ejemplo en el de Luis, en El veterano, pues cómo ves a la mujer que a lo mejor era más tradicional hace unos años, el ama de casa, esperando a que su marido venga del trabajo, con la cena puesta, compartiendo en el ámbito del hogar los problemas que tienen en el trabajo. Pues ahí ya se ve esa otra mujer, en contraste, por ejemplo, con el personaje que me encanta, que creó Juanjo Valle-Inclán en La Esfera, que se llama Verónica Schneider, una ingeniera joven que se incorpora a la empresa con el nerviosismo que hemos tenido todos cuando empiezas en un trabajo, pero con la presión adicional de que tiene que sustituir a un hombre muy experto, a un ingeniero que ha creado todo un videojuego. Me gusta mucho cómo se ve ese cambio. Hay todo tipo de mujeres representadas, hasta pues una mujer pues en un club de carretera. O sea, al final se va viendo un poco, el libro muestra mucho la realidad de la vida. Pero lo que más me gusta del libro son, no hablando ya ni de autoras ni de personajes, sino de las situaciones. Y a mí me gusta mucho cómo se ve la situación, por ejemplo, de las directivas. Por ejemplo, en mi relato plasmo una conversación íntima, que era lo que quise desde el primer momento, era lo único que tenía claro cuando empecé a escribir. Quería hacer una conversación íntima entre dos directivas y bueno, pues ellas empiezan a hablar qué es lo que ocurre dentro de la empresa y bueno, pues vas viendo cómo se va sucediendo, y una de las cosas que me gusta es la generosidad que se muestran entre ellas, el apoyo y demás. Y aquí aprovecho pues para hacer un llamamiento a esa generosidad que hay entre las mujeres, que muchas veces en los medios parece que se empeñan en mostrar siempre la rivalidad, siempre sale la víbora, la que está luchando porque le gusta a otro hombre. No sé, no me gusta esa faceta y parece que queremos todo el rato perpetuarla. Las mujeres, cuando se juntan y, por ejemplo, en las asociaciones, surgen cosas muy bonitas porque tienen mucha energía, expresan muy bien los sentimientos. Creo que eso es importante también en el libro, el que la directora de Recursos Humanos sea una mujer, quizá da pie a expresar más sentimientos. Y ya digo, la generosidad entre las mujeres es importante. Y a mí me gustaría aquí dar las gracias públicamente a dos personas, a dos mujeres, que las tengo aquí enfrente, María Luisa de Miguel, que es experta en personas, así que me has inspirado mucho también para el libro, y a Carmen Casal. Bueno, ¿qué voy a decir de Carmen? Periodista, facilitadora, pero con una generosidad enorme en la difusión que nos has ayudado de Relatos Humanos. Yo pondría en valor todas estas cosas que se muestran al final en el libro. Emocional que Irene va haciendo, las reflexiones que hace. Bueno, estoy así introduciendo para engancharos con la con la historia, ¿no? Pero esas reflexiones que ella va haciendo y cómo, pues un poco lo que tú dices, ¿no? Cómo en la conversación con otras compañeras y compañeros, bueno, pues va surgiendo esa evolución, ¿no? O ese pensamiento de ella me llamó particularmente la atención. Y dentro de todo esto, lo comentaba un poco al principio, a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo alguien puede gestionar la diversidad, en este caso, nunca mejor dicho, de 10 personas tan diferentes, con sus trayectorias pues muy sólidas, con su tiempo, entiendo que bastante limitado, por decirlo así. Cuéntanos un poco cómo ha sido bueno, la coordinación de todo esto, con qué retos estás enfrentado, qué aprendizaje te llevas, que seguro que muchísimo. Yo lo que tengo que decir que pasa mucho miedo. Mucho miedo al principio, porque también para mí suponía un reto, ¿no? Entonces, tenía claro que íbamos a hacer un libro que hablaba de recursos humanos, porque todos eran directores de recursos humanos, pero yo quería que hablase de las personas, que quería que fuese un libro de ficción y no un libro técnico. Tenía claro que todas las personas, los 10 directores de recursos humanos, sabían escribir, pero no sabían escribir ficción. Entonces, mi primera idea fue orientar sus relatos a la ficción. Tuvimos una primera reunión en junio, después en esa reunión dijimos, bueno, vamos a tener unos relatos, vamos a ver si conseguimos un primer borrador.
no todos, no los 10, vais a conseguir escribir un primer borrador de aquí a verano. Después de verano ponemos una segunda reunión en septiembre, pero por lo menos en septiembre que haya 5, 6, 7 relatos escritos y que nosotros podamos avanzar sobre estos relatos, ¿no? Bueno, pues sí, teníamos marcado el 20 de diciembre, el 20 de septiembre, pues 10 días antes yo no había recibido ningún relato. Digo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? No estamos pisando un terreno ya peligroso. Y me surgieron dudas, digo, no han escrito, esto no va a salir adelante, va a ser un reto imposible de llevar a cabo, de superar, y seguramente que lo que voy a recibir pues van a ser textos muy técnicos, porque son personas que están acostumbradas a redactar informes, a redactar, pero no va a ser lo que yo quiero o lo que yo pretendo. Bueno, me entra un relato 5 o 6 días antes de la primera reunión y no estaba mal, oye, estaba bien. Me entra un segundo relato y digo, mira, pues vamos avanzando, ¿no? Y total, que fuimos a la primera reunión con 4 o 5 relatos y los pusimos en común, hablamos de ellos y tenían una parte humana muy importante, con lo cual digo, mira, estamos mucho más adelante de lo que yo me pensaba. En esa primera reunión fue muy divertida. Luego hemos mantenido 5 o 6 reuniones, 7 reuniones, y es que en todas las reuniones nos hemos divertido mucho y nos hemos reído mucho. Y yo lo que creo que ha acelerado el proceso es que la disciplina de cada uno de ellos, ¿no? Yo estoy acostumbrado a la disciplina, pero ellos también. Entonces, todas las sugerencias que yo les he hecho las han aceptado y las han asumido, y entonces hemos podido ir trabajando muy deprisa sobre estas sugerencias. Vi la luz en el relato que ha comentado antes Juan Antonio, que hacía falta una pieza para que el puzzle encajase. Y fue esta pieza de uno de los compañeros, de Carlos Cid, que ¿por qué encajaba? Pues porque ponía un punto final al libro y porque tenía muchos personajes. Entonces, todos esos personajes nos han servido luego para dar vida al libro y sobre todo para encajar los otros relatos en un tiempo cronológico. Claro. Lo bonito y lo bueno, porque hemos trabajado, su disciplina y su capacidad de trabajo. Yo era una persona ajena a los recursos humanos, yo era el único elemento ajeno al grupo y ahora me siento totalmente identificado con ellos y me siento uno más. Y estoy muy agradecido a cómo me tratan y cómo me acogen. ¿Y lo menos bonito? Cuéntanos también. ¿O lo que más dificultad te haya supuesto? ¿Qué señalarías? Oye, por no, decir... pues mira, decir, claro. No, ha habido cosas duras. Ha habido, por ejemplo, el título, como ha dicho Juan Antonio, de 2 o 3 relatos no conseguíamos encontrarlos. Luego hay un relato que se desarrolla, la cena de despedida del director general de la empresa. Entonces, los empleados están en la cena, le regalan una placa con un agradecimiento, ¿no? Una frase de agradecimiento. Bueno, pues esa frase de agradecimiento nos ha costado meses con ella. Es que es una cosa y discusiones y al final, bueno, pues la frase de agradecimiento no es del autor del relato, es prestada de otro de los autores, ¿no? Bueno, es una muestra también del trabajo en equipo. ¿Vale? Un poco del consenso, ¿no? Que finalmente hay que poder desarrollar. Se han consensuado muchísimas cosas. Vale. Ya digo que, sobre todo, yo vi la luz cuando vi que la primera reunión fue muy divertida. Entonces digo, esto nos va a gustar a todos. Vale, al final trabajar en un equipo en el que el sentido del humor y un poco la armonía es fundamental, ¿no? La clave. Al final, cuando nos dedicamos a la gestión de personas es lo que tratamos de fomentar o que eso se pueda lograr. Rosa, yo me quedo con un poco la curiosidad. A mí el tema de la gestión de emociones es algo que realmente me interesa mucho. Y hay una parte en la que Irene siente miedo, ¿no? Esa relación de Irene con el miedo. Cuéntanos un poco cómo la aborda o cómo puede... Bueno, primero voy a contar cómo me inspiré. Porque es que además fue justo... Yo creo que fue una época, creo que todos lo vimos en las noticias, que salió el director de Recursos Humanos de Air France, que descamisado, que iban detrás de él los empleados. Bueno, fue terrible, ¿no? Digo, este hombre ha debido de sentir auténtico miedo. Y yo misma he sufrido alguna vez con algún despido miedo de decir, no sé cómo va a reaccionar esta persona.
le estás dando una noticia que no sabes cómo la va a coger. Entonces, bueno, así fue como empecé a inspirarme. Entonces, ¿a qué tiene miedo Irene? Pues yo creo que Irene tiene miedo a dos cosas, y además ahí te das cuenta, pues de nuevo, de la dicotomía que todas las personas tenemos. Irene tiene miedo, por un lado, y esto me inspira en lo de Air France, tiene miedo a uno de los despidos que va a hacer, que también piensa que es una persona problemática y no sabe cómo lo va a coger, pero también tiene miedo a su propia situación dentro de la empresa con la nueva dirección general. Que ella misma se da cuenta que está totalmente alejada de cómo ella piensa. En el libro, aparte de Irene, que es una protagonista, también creo que el antiguo director general, Juan Manuel Arrea, que tiene una visión muy humanista de la empresa. Cuando le dan matarile porque empiezan a ir ya van las cosas mal y viene la nueva dirección, que es totalmente con mentalidad financiera, busco rentabilidad y que caiga el que haya por medio. Irene, en primer lugar, se ve en peligro porque, bueno, pues en la empresa también hay un caso pues de robos y ella ve que no se está poniendo en el foco de la empresa la persona. Entonces esto tiene miedo. Vale, os dije que era muy fácil identificarnos con los relatos, ¿no? A quién no le ha pasado, ¿no? O quién no ha vivido una situación similar. Por hablar también un poco de los estereotipos que solemos tener en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Un poco como despachos fríos o, bueno, este concepto un poco de deshumanización que a veces, bueno, pues hemos vivido. ¿Cómo es posible ambientar una obra en la que abundan tanto los sentimientos, las emociones, las historias, tal, en un departamento de recursos humanos? ¿Cómo ha supuesto para ti es un reto como coordinador? No sé, cuéntanos un poco. Pues porque la literatura cabe en todos sitios. De todo se puede hacer literatura y la literatura da muchas posibilidades. Yo les invito a ustedes, os invito a que escribáis y lo probéis. Escribir relaja, escribir ofrece un montón de posibilidades y además, una ventaja, se puede convertir uno en lo que quiera. A mí me gustaría ser capitán de un barco pirata. Voy a hacer un relato y me hago capitán del barco pirata. Voy a ser un cirujano eminente, o un deportista, o una estrella de la canción, y hago un relato y me convierto en ello, en ese momento, me libero. Hay que aprovechar todas esas posibilidades. Puede ser un soldado de época, de cualquier época, y dar un salto en la historia. Por lo tanto, buscar un escenario como un departamento de recursos humanos era posible, es posible en teoría. ¿Qué es lo que hay que buscar? Pues esta parte emocional de las personas. ¿De qué hemos hablado nosotros y de qué quería yo que se hablase en el libro? Bueno, de ellos ha salido también, de cada autor ha salido, de los problemas que puede tener cualquier persona, de los sentimientos. ¿De qué se habla en el libro? Pues se habla de las dificultades de conciliación laboral. Se habla del temor a un despido. Se habla de que va a haber una plaza libre y ¿qué hacemos? ¿Ponemos a una persona de fuera o hacemos un proceso de promoción interna? En el libro existen también relaciones extramatrimoniales entre empleados de la empresa, que eso también me parece que alguno sabrá que ha sucedido alguna vez en las empresas, ¿no? Situaciones normales, situaciones que emocionan. Hablamos de la mujer que tiene miedo, que es Irene. ¿Nosotros qué es lo que hicimos? Vamos a crear un entorno de ficción, que fue nuestra empresa, una empresa en el norte de Madrid, y creamos un personaje de ficción que lo habéis conocido, que era Irene, la del vídeo, directora de recursos humanos. Entonces, con este entorno y esta directora de recursos humanos, lo único que hemos tenido que hacer es darle vida y dejar que fluyan las ideas y, sobre todo, hablar de sentimientos. Esta mujer, por ejemplo, hablaba de que tenía miedo y de que estaba sola, porque muchas veces el director de recursos humanos está solo ante las decisiones que tiene que tomar. Y es una parte muy importante del libro. Los sentimientos, las cosas que salen de dentro y la relación del director de recursos humanos, de nuestra Irene, con el resto de los personajes del libro. Coincido plenamente en la parte de que escribir resulta muy terapéutico, ¿no? La verdad que es un ejercicio a probar. Pensabais que no os iba a preguntar, ¿eh? Estaba más para acá.
¿Para quién está escrito Relatos Humanos? ¿En quién habéis pensado? Está claro que para los profesionales de recursos humanos, de gestión de personas, pues bueno, puede ser el principal público, pero ¿para quién más puede estar dirigido? Fíjate, yo te diría que justo ese no es el público en el cual pensábamos a la hora de escribir. Yo creo que Relatos Humanos es un libro para que lo lea todo el mundo. Yo os confieso una cosa, a mí me gusta mucho leer, pero no me gusta leer novelas. Y hoy en día la lectura que hacemos normalmente en blogs, a través del móvil, suelen ser lecturas muy cortitas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un libro muy fácil de leer porque son 10 relatos diferentes, con un principio y un final cada relato, pero como bien decías, con un hilo conductor. Incluso hemos hecho hasta un organigrama de la empresa al final, con personajes que se cruzan en unos y otros relatos. Por lo tanto, es un libro ideal para leer 10-15 minutos antes de irte a la cama, que no tienes muchas energías, empiezas y terminas rápidamente uno de los capítulos. Y eso sería el objetivo del libro. Otra cosa que quiero confesar es, dices que escribir es muy relajante. A mí me tensa muchísimo escribir. Te lo digo. Para mí de terapéutico no tiene nada. Y yo lo confieso aquí públicamente, y espero que no me lo publiquen por ahí, pero a mí no me gusta escribir. A mí lo que me gusta son estas fiestas que se montan después, que es lo que realmente da satisfacción como escritor. Bueno, estoy exagerando un poquito, ¿no? Creo que es un libro que podéis leer, que se puede leer todo el mundo, para todas las edades, no tiene temas escabrosos de sexo. Ya hemos hablado que en la segunda edición a lo mejor nos permitimos alguna licencia, pero es un libro ameno, es un libro fácilmente leíble. Por lo tanto, aunque la editorial sea una editorial de empresa, sí tuvimos un par de pretendientes que no eran de empresa, optamos por esta, pero podría, además no está dentro de la línea puramente de empresa de la editorial, está en una línea que mezcla entre ficción y empresa. Por lo tanto, animaros porque es un libro fácilmente leíble. Es muy, muy entretenido y ciertamente engancha. Yo también quería hacer esa parte de leer relato a relato, ¿no? Digo, bueno, pues leo un poquito ahora, de total. Y bueno, ya notaba que no podía parar, ¿no? Que quería saber. Lo que no se puede es leer los relatos salteados, eso no. Claro, hay que leerlos entonces, de principio al final. Claro, sí, pierde un poco la argumentación. Para mí está claro que Relatos Humanos ya es un éxito, ¿no? Ya en sí pues es una obra que desde luego tiene mucho... Sí, la comunicación no verbal ha hecho efecto. Cuéntanos un poco cuáles son los siguientes pasos que tenéis. Hablabas incluso de una segunda edición, pero bueno, cuéntanos un poco qué ideas tenéis. Los siguientes pasos, la verdad es que están un poco condicionados por lo que tú acabas de decir, ¿no? El encontrarnos con las reacciones de las personas que han leído el libro, pues tiene un efecto energizante tremendamente poderoso, ¿no? Es muy común esa respuesta de no podía parar de leerlo, cómo habéis conseguido bueno, pues esta unidad interna en 10 capítulos distintos. Bueno, y esto eran de alguna manera los comentarios más sobre la estructura, ¿no? Pero hemos recibido, nos intercambiamos, tenemos un grupo de WhatsApp tremendamente activo y nos intercambiamos cuando recibimos un feedback de un lector, porque algunos son especialmente emocionantes, ¿no? Yo recuerdo, lo contábamos antes, el de una persona que me decía, mira, yo trabajé en recursos humanos y lo dejé. Ahora soy director comercial de una empresa de servicios, pero bueno, quiero agradeceros que habéis escrito esto, porque de alguna manera he podido refrendar que mi decisión era la correcta, porque he vuelto a revivir una serie de situaciones y de emociones que me hacen ver que yo no estaba preparado para ese puesto, ¿no? Igual que gente que nos dice que le ha emocionado, y bueno, gente que a la vista de cómo termina el libro nos dice, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Una persona de mi empresa entró en mi despacho y me preguntó, ¿qué pasa con Irene? ¿Qué habéis hecho con Irene? No voy a dar más pistas, evidentemente, como os podéis imaginar, pero quiero decir esto, sinceramente, yo no me lo esperaba, yo bastante cumplí mis expectativas cuando recibí el libro en la mano, en la editorial, pero esto supera todas las
más delirantes expectativas, porque hemos sido capaces de crear elementos de reflexión y emociones en la gente. Y entonces pensamos que aquí existe una nueva forma de transmitir nuestra visión sobre lo que debe de ser la gestión de las personas en las empresas, ¿no? Y de transmitírselo no solamente a nuestros colegas, sino especialmente a aquellas personas que dirigen a empleados, que dirigen a personas también, y los que no dirigen pero son dirigidos, pero que entran en la empresa y junto con él entran sus emociones, y de alguna manera que sean capaces de identificarse con distintos personajes y distintas situaciones les puede hacer reflexionar, crecer y enfrentarse de una manera mucho más racional a los problemas que nos encontramos todos los días en las empresas. Por lo tanto, el libro tiene una segunda parte, sin duda, y existe, por nuestra parte, la intención, a través de una nueva marca de la que aquí en primicia también en Asturias habéis visto, veréis en la pantalla aquella, de seguir contando de otra manera, basada en las emociones y basada en la ficción, pues vía relatos, vía los medios de comunicación, los blogs, las escuelas de negocio, las empresas, pues hablar sobre la gestión de las personas de una manera que creemos que hasta el momento no se estaba contando, y sin embargo podemos llegar a la gente, ¿no? Esa marca es Escritores. Brillante lo de poner una H después de la R, y a partir de ahí nos conoceréis. Esa es un poco la continuidad, que realmente ninguno lo había planificado y que pues nos han empujado de alguna manera pues todas aquellas personas que lo han leído y que nos han dado su... O sea, lo más bonito, ¿no? El hecho que algo que no era un objetivo, sino que ha ido naciendo conforme se desarrollaba el proyecto, ¿no? Gratificante pues ser capaz de transmitir eso de una manera tan intensa, ¿no? A la manera en la que pues nada, estaremos muy 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 atentos a Escritores con esa H por el medio. Ahora sí que nos gustaría, bueno, pues a todos un poco que aprovechéis la oportunidad de tenerlos aquí para hacer todas las preguntas que se os ocurra, que os haya suscitado, bien porque lo hayáis leído, las personas que lo habéis hecho, o bien porque, bueno, os interese conocer más sobre cómo ha sido este curioso proceso, ¿no? de creación. Sé que esta parte es un poco la más, la que parece que cuesta, pero sí que nos encantaría que nos hicierais todas las preguntas que os surjan. Mira, ya tenemos a primera valiente, muy bien. Bueno, nada, enhorabuena a todos, porque la verdad, el libro realmente engancha. Gracias por tus palabras, Rosa. No sé si me podréis contestar, porque no se puede desvelar el final, pero a mí el final me sobrecogió. ¿De quién fue esa idea? ¿Partió, ya estaba pensada en un principio? O Manuel, quizá a lo mejor... Qué difícil contestar sin desvelar el final, ¿no? Pero es que lo que difícil, trato ¿sabes? de crear emoción, o sea, que el público compre el libro, porque tiene que llegar Básicamente, ¿no? A ver, ¿cómo conseguimos que el público compre el libro sin que yo diga el final, ¿no? Bueno, pues, a ver, la escena final tiene como protagonista a Irene Díaz de Otazu, la directora. Entonces, la hemos matado, la hemos revivido, la hemos dejado un tiempo en el hospital, la hemos sacado del hospital, la hemos vuelto a matar, la hemos vuelto a revivir, la hemos atropellado con un coche. Después no ha pasado nada con el atropello, sino que solamente fue una acción violenta y ella dio un salto y no la atropellaron. La matamos otra vez y la hemos vuelto a revivir, y en ese proceso hemos estado y no sabemos cómo terminó. Es decir, que el final yo creo que ha sido idea de todos, y ahora mismo nadie podría decir quién ha puesto el punto final sobre esta decisión, ¿no? Quién ha tomado la decisión final. Fue muy complejo y discutimos mucho sobre cómo tenía que acabar el libro. Mucho. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo se me oye, ¿no? Bueno, mi pregunta es un poco de curiosidad de escritora, ¿no? ¿En qué os habéis inspirado para narrar las conversaciones que hay en el libro? A mí me parece que es un libro que se construye a través de conversaciones, ¿no? Conversaciones entre dos, conversaciones por detrás, conversaciones internas, y además, para si hay gente aquí de recursos humanos o de personas,
yo creo que el libro tiene una doble lectura, o al menos yo le di una doble lectura, porque según yo iba leyendo conversaciones, y os pregunto de cómo os inspirasteis, porque algunas yo las he escuchado, o sea, me parecen tremendamente reales, tú ibas buscando y dices, si esta conversación se hubiera desarrollado de otra manera, ¿cómo hubiera cambiado las cosas, ¿no? Es decir, que puedes tener un doble aprendizaje leyendo el libro de esa manera. Entonces, ¿hay algo real? O sea, ¿hay conversaciones que son reales, vividas? Porque me parecen demasiado impactantes, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Yo mismo. A contestar. Bueno, en mi caso concreto, en el funeral, las conversaciones que se producen son principalmente entre el sindicato y el director general, ¿no? Hay conversaciones muy impertinentes, porque cada uno va a su bola, ¿no? Fíjate que cuando escribí el relato y finalmente lo publicaron, dije, en un lugar donde seguramente no voy a poder presentar mi libro va a ser en Comisiones Obreras. Sin embargo, el hermano de un amigo mío es jefe del sindicato en un hotel. Y cuando leyó el libro me dijo, desde luego, esa conversación la has clavado. Y yo, pero es muy impertinente. Para nada es impertinente. El impertinente es el director general. Y yo, pero ¿cómo va a ser impertinente el director general si delante del féretro le está diciendo a ver qué hay de lo mío? Y dice, es que no había manera de pillarle. Entonces, eso me abrió los ojos y me hizo ver que es verdad. Los ángulos, a veces desde los que ves las conversaciones, cambian totalmente la percepción. Y para mí, que soy el escritor del relato, me parecía una conversación impertinente, y para el otro el impertinente era justo lo contrario, ¿no? Entonces, yo muchas veces los relatos los empiezo por los diálogos. Vienen fogonazos a la cabeza de frases sueltas y a partir de ahí entonces vas montando la historia. Pero bueno, esa es mi idea. ¿Quieres comentar? Yo creo que las conversaciones no son reales, pero todos nos hemos basado en alguna. A mí lo que me hace gracia es que luego cada uno que lo lee hace la lectura que quiere. Y mi marido, por ejemplo, me dice, oye, ¿que estás contando cosas nuestras? Digo, pues no. Digo, no, vaya, ¿cómo que no? Pues esto, digo, pues esto no nos ha pasado. Bueno, si nos ha pasado no lo sé, pero yo no estaba hablando de nosotros. Es decir, el libro es tan cercano, es tan humano, habla tanto de los sentimientos y humanos, que muchas veces nos creemos que todos somos muy distintos, que también, pero la esencia de la persona es muy parecida. A mí me encanta leer, a mí sí me gusta leer novelas, y yo disfruté muchísimo leyendo Madame Bovary. Y todo el rato yo estaba pensando, un libro que está escrito hace un porrón de años, y los sentimientos de la protagonista, por supuesto, la escena se desarrolla en sitios muy distintos, pero los sentimientos son los que puede tener una mujer hoy, aquí y en cualquier otro sitio. Entonces, yo creo que cada uno, o sea, las conversaciones creo que ninguna es real, pero al final, pues le encuentras cierto realismo. A mí me preguntaron alguna, oye, ¿esta Irene es real? En un WhatsApp, le dije, no, pero podría serlo. A través de esa, no, pero podría hacerlo. Y yo también pensé que alguna conversación nos había pasado, ¿no? Que era un poco autobiográfico, porque está la nitidez, pero bueno, ese es el ejercicio un poco de escribir, ¿no? Al final, que dices, esto lo ha vivido, seguro, ¿no? Ahí haciendo esa reflexión. Creo que habría una pregunta. Sí. Sí, enhorabuena por la aventura, por el resultado. Yo lo he leído con morbo. Sí, porque pensaba que era un libro donde había cierta catarsis, había cierta proyección, y eso me daba morbo leerlo. Y es lo que quería preguntaros, al hilo de que estabais comentando hasta ahora, ¿habéis proyectado vuestros sentimientos? ¿Tengo razón al leerlo con ese morbo? Y si la lectura, la escritura es catártica, es útil, ¿habéis cambiado después de escribir el libro? ¿Os ha influido esto? Me están dando ganas de comprar el libro, ¿eh? Sí, yo creo que todos nosotros nos hemos proyectado, no hemos copiado literalmente modelos que conocemos, pero hemos aprovechado la ficción para integrar rasgos, situaciones que todos hemos vivido. Sí, es catártico en el sentido de que, bueno, en mi caso en concreto, yo llevaba años pensando en lo difícil que es convivir y
sobre todo lo difícil que es la proyección de imagen que se hace dentro de la empresa y que eso se refleja en lo que la gente te dice cuando se relaciona contigo, cuando por la mañana tienes que hacer un despido y por la tarde tienes que promocionar a una persona, ¿no? Y realmente eso es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Les recuerdo que leí 3 veces la novela para poder ver cómo se podían sentir cada uno de esos personajes, pero bueno, es como realmente yo creo que yo y mis colegas nos sentimos cuando tenemos que trabajar con esa dualidad. No diría que he cambiado sustancialmente, a lo mejor sí lo he hecho y no me doy cuenta, pero en mi caso no especialmente, pero sí me ha servido para poder profundizar en lo que siente cada personaje y bueno, pues me ayuda el poder transmitir un poco lo importante que es el proceso de empatía, ¿no? Que realmente, como ocurre en el capítulo, la misma situación cuando los dos personajes, el despedido y el promocionado, están en la calle, pues para uno es un día helador y para otros es el primer día de primavera, ¿no? Entonces, claro, eso es pura subjetividad y realmente es la circunstancia y el problema de cada una de las personas. Y me importaba transmitirlo, ¿no? Y que la gente fuera consciente de ese tipo de circunstancias. A contar alguno de vosotros a contestarle. Hombre, a mí normalmente me gusta escribir de cosas que no me suceden, ¿eh? Por eso me gusta escribir de infidelidades, de ese tipo de temáticas, ¿no? El funeral para mí fue una manera también de proyectar cosas que no es que me gustarían que hubiese haberlas vivido, pero que de alguna forma es lo que decía antes Manolo, ¿no? Que sentirte el capitán pirata dentro de un barco, ¿eh? Tengo que reconocer públicamente que en aquella época fui incluso a un funeral, que no era ni siquiera de familiar ni conocido mío, para inspirarme en el relato, ¿eh? Se reían de mí en el grupo, pero bueno, luego por desgracia tuve que ir a un funeral de verdad meses después, ¿no? Pero es una manera también de filtrar la realidad y de proyectar cosas que en mi caso que no me suceden o que no me gusta que me sucedan. Muy interesante. ¿Había alguna pregunta más? Yo creo que vamos a aprovechar este espacio redondo que favorece tanto la comunicación, este sitio tan chulo. Alguien que se anime. Seguro que alguien, según íbamos comentando, según íbamos hablando, le suscitaba ahí algún tipo de duda, de reflexión. Y si no, cerramos aquí el debate. Sí que, nada, pues agradeceros una vez más, ¿no? el que nos hayáis contado, sí, bueno, pues todas estas reflexiones, todas estas vivencias. Y nada, sin más, dejaros con un poco el cierre que va a hacer José Manuel Argüelles, miembro de la Junta Directiva de ADIPE Asturias, vicepresidente. Así que, cuando quieras, te dejamos la palabra. Muchas gracias a todos. Dejamos aquí el hueco. No, quedaros ahí. ¿Sí? Si estáis muy bien sentados pues ahí. No os mováis. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, lo primero. Y por supuesto, Seresco, Fade Seresco, por facilitar el que pudierais estar presentando hoy el libro en Asturias. Y ahora os voy a contar yo el argumento. El libro tiene, desde mi punto de vista, 2 perspectivas. Y yo al principio, cuando empecé a leerlo, pues no le llegaba, pero enseguida me enganché también, cierto es, ¿no? Una, la de vivir esos sentimientos, lo que antes decíais, ¿no? En el entorno de aquello que estamos trabajando, personas para personas con personas. Y por otro, la de las preguntas finales. Esas preguntas de cada capítulo que vienen muy bien para reflexionar sobre uno mismo y sobre el entorno que le rodea en aquellos que trabajamos en recursos humanos y en todo lo que sea no trabajar en recursos humanos, porque valen perfectamente para la vida. Y yo, como no soy protagonista aquí del libro, sino me dedico única y exclusivamente en este acto a clausurarlo, me vais a dejar, nunca suelo traer un papel, un panfleto, pero en este caso sí lo hice, haceros unas preguntillas
que no son las del libro, cuidado, o sea, que comprarlo porque no tiene nada que ver con las del libro, pero que sí son las que yo me hice de cada capítulo y que pueden servir para alimentar un poco el interés en cogerse uno y empezar a leérselo esta noche, ¿no? ¿Quién no tuvo alguna vez en su empresa la sensación de andar perdido y traicionado, sintiendo que se convierten las historias de valores en pesadillas de deslealtad? ¿Quién no se ha sentido atemorizado por la presencia de advenedizos y mercenarios ante los que presentar batalla? ¿Quién no tuvo un temor de, y este no me quitará a mí el puesto? ¿Quién no ha sentido aflicción por no poder cambiar el pasado y ha pensado que lo importante es mejorar el presente? Ahí queda eso. ¿Quién no ha cuestionado si el tiempo dedicado lo fue para algo con sentido y si vale la pena lo que estuvimos haciendo o perdimos el tiempo? ¿Quién no ha percibido que desconfianza viene determinada por quien no sabe confiar en el otro? ¿Quién no ha vislumbrado por el éxito? ¿Quién no ha sido vislumbrado por el éxito de causar impacto que por el fracaso de la constancia y esfuerzo material en hacer algo? ¿Quién no ha pensado que su paso por la vida ha sido intrascendente? Funeral. ¿Quién no ha experimentado la ruptura de una relación estrecha de camaradería con una persona noble y auténtica solo por perversos argumentos empresariales? ¿Quién no ha conocido situaciones de despidos de hombres y mujeres entregados ante la falta de defensa de sus superiores por temor, reserva, dejadez o soberbia? Mira para ti, Juan Antonio. ¿Quién no ha realizado autocrítica sobre el exceso de preocupación en estrategias y grandes parámetros financieros en detrimento de procesos y orientación a personas? ¿Quién no ha sentido que tanto en contratación de nuevos empleados como en despidos no ha actuado de acuerdo a sus principios y valores? ¿Quién no ha tenido miedo a enfrentar situaciones críticas y muy delicadas sintiendo la necesidad de huida? Este libro no solo te envuelve en todas estas cuestiones, ¿no? Sino que te hace pensar en el presente y a futuro en cómo debieras estar tú presentándote ante ellas. Y es un poco la reflexión que hice de esta lectura para trasladarlo. En nombre de todos mis compañeros de EDIPE y, por supuesto, vuelvo a agradecer, Fade, Seresco, Manuel, Pedro Luis, vuestra presencia. Enhorabuena a todos y mucho éxito con el libro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ha estado muy bien, menudas preguntas, menudas preguntas. Dejaste que ahora vamos con la cabeza para acá. Ha estado muy chulo, muy chulo. Pero desde luego, claro, pero desde luego que no dije nada del libro, ¿eh? La de los principios y tal, está muy bien. La relación